Línea telefónica que te citará la Procuraduría. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues híjole, pues yo la verdad es que estoy impactada, sorprendida, que precisamente por hablar al programa de ustedes, contigo, con Chuy, posteriormente el día de ayer, pues ahora resulta que pues yo estoy, soy de las que está sujeta a ser citada por la Procuraduría. La verdad es que yo no esperaba algo de esa naturaleza, sobre todo que el señor procurador, a través de los medios de comunicación, en una versión estenográfica que no conozca, en una entrevista que no escuchó y que públicamente a través de los medios de comunicación diga que va a solicitar al Ministerio Público para que acuerde una solicitud de comparecencia respecto a mí por las declaraciones que yo hice en relación al centro de convenciones. Y bueno, pues de pronto te surgen pues muchas preguntas, muchas interrogantes y dices, pues yo lo único que hice es hablar, como siempre lo he hecho, fuerte y claro. No sé qué intereses tan fuertes, tan poderosos toqué al hablar del tema del centro de convenciones, donde evidentemente se va a manejar mucho dinero, y que esto pues ha provocado una reacción virulenta. Me cuesta mucho trabajo pensar que pudiera ser una cuestión que el procurador se le ocurrió, sino que debe ser parte de una reacción por las declaraciones o por los comentarios o por la información que yo expresé en el programa que ustedes dirigen en relación al centro de convenciones. Y por supuesto, bueno, pues a mí hay un citatorio judicial, por supuesto que yo compareceré y diré lo que sé, y lo que sé desde ahorita se los puedo adelantar, Emanuel. Yo recibí una llamada del ingeniero Héctor López Peralta a partir de mi intervención en Telereportaje, donde platicamos tú y yo el día que se entrevistó al joven secretario de Economía sobre el tema del centro de convenciones. Y lo que el ingeniero Héctor López Peralta me dijo a mí es que, bueno, que le parecía muy bien las precisiones que yo había hecho, que era lo justo porque efectivamente pues sí existía un proyecto ejecutivo que habían hecho los arquitectos Cámara en relación al centro de convenciones, y me habló pues de las bondades del proyecto y que qué bueno pues que había una voz que decía las cosas, que aclaraba las cosas relacionadas con este tema del centro de convenciones, porque el gobierno pues de Arturo Núñez acostumbraba a desacreditar todo lo que era de la administración de Andrés Granier, donde, como yo lo señalé oportunamente, pues durante el año pasado el gobierno de Arturo Núñez se dedicó a descalificar, a cuestionar y acusar a los priistas de corruptos. Entonces, pues es algo que en lo personal, como priista, Emanuel, como un actor político que se dedica de tiempo completo a este asunto, pues yo no puedo permitir que haya cosas que no se aclaren oportunamente, y que las cosas se tienen que hablar con mucha claridad y con mucha precisión. Los priistas tenemos que sacar la cara y no podemos permitir que nos digan permanentemente que todos somos corruptos. Entonces, yo creo que en mi caso siempre he sido una gente que da la cara, que habla con claridad y que dice las cosas por su nombre. Entonces, es precisamente por esa razón que hoy estoy hablando en tu programa nuevamente y diciéndole al procurador que lo único que tengo que decir es que yo hablé efectivamente con el ingeniero López Peralta, que desconozco su paradero, que yo no soy ni Ministerio Público ni agencia de detectives para saber dónde está o para buscar yo al ingeniero López Peralta. Si hay algo más que el procurador quiera saber, bueno, pues que efectivamente me requiera y que yo oportunamente me voy a presentar. Entonces, Emanuel, me parece verdaderamente lamentable de un gobierno autoritario que este gobierno, la respuesta sea pues citarte a declarar o citarte a comparecer porque tú haces unas declaraciones o porque tú discrepas con el gobierno de Arturo Núñez, que me parece que eso nunca se dio en la administración del PRI, cuando en su momento los partidos de oposición, concretamente actores políticos del PRD,
pues hacían públicas sus diferencias con el gobierno de que en ese momento estaba en turno, y nunca la respuesta a una crítica o a un cuestionamiento fue una orden de presentación o un estado policíaco. Entonces, mira, me parece que estamos llegando a un punto en Tabasco donde las cosas están llegando al extremo del autoritarismo. No se puede responder una discrepancia de opinión con un citatorio de la Procuraduría. Lorena. Pero en fin, por supuesto que yo me atengo. Sí, Lorena, te iba a preguntar a lo que el procurador diga, y compareceré en su momento, por supuesto. Lorena, cuando platicaste con Héctor López, ¿no le comentaste por qué no salía él cuando, bueno, él tenía toda la información y él fue el titular de Obras Públicas en su momento? Mira, no lo hice. Lo único que sí le pregunté es que si a él le habían requerido alguna información, si él había sido citado o si se le había cuestionado o preguntado sobre el tema del centro de convenciones o sobre algunos otros temas. Y el ingeniero López Peralta con mucha claridad me señaló que a él no se le había solicitado ninguna información, que no había recibido ninguna invitación o citatorio para dar mayor información en ninguna de las instancias del gobierno del estado. Para mí, Emanuel, fue una sorpresa, y entiendo que para él también, saber que bueno, que él está siendo buscado, porque hasta donde yo tengo la información, no existía, por lo menos no se había publicado de que existiera una orden de aprehensión en contra del ingeniero López Peralta, sino bueno, sabemos lo que han publicado los periódicos, que hay en el caso de Luis Felipe Graham, una orden por toda la publicidad que se le ha dado, pero en el caso específico del ingeniero Héctor López Peralta, por lo menos yo no tenía conocimiento. No sé si tú sabías que estaba siendo buscado por la justicia tabasqueña, y eso pues obviamente pues al hablar con él, pues a mí me hacía parte involucrada en este tema, ¿no? Yo debo decir con toda claridad, Emanuel, que yo desconocía que había una orden de aprehensión, porque entiendo que si el procurador está interesado en encontrarlo es porque existe un proceso jurídico abierto, porque existe alguna denuncia o porque hay algún pliego de cargos en ese sentido. Y bueno, pues yo no creo que sea ningún delito el que una persona como yo pueda platicar telefónicamente con él. Yo desconozco su paradero, no le pregunté, y a mí tampoco me interesa saber dónde está el ingeniero López Peralta. ¿Proporcionarás su celular, el celular o el número del teléfono al que te llamó? Sí, por supuesto, Emanuel. ¿Lo tienes registrado, supongo? No hay problema en aportar los elementos que tenga, pues, o sea, y cuáles son los elementos, lo que públicamente yo te estoy diciendo. O sea, yo no voy a decir, si es que me cita la Procuraduría, pues les diré lo que te estoy comentando. O sea, yo recibí una llamada en estos términos, yo le hice muchas preguntas sobre el tema del centro de convenciones y otros muchos temas, y bueno, eso fue todo, pues. O sea, eso necesariamente a mí no me obliga a saber dónde está el ingeniero López Peralta. No le pregunté, pero tampoco él está obligado a decirme, y en todo caso, pues si al gobierno del estado o a la Procuraduría le interesa saber dónde está el ingeniero López Peralta, bueno, pues que hagan las pesquisas y las averiguaciones correspondientes. Pero sí tienes el número registrado, Lorena. ¿Perdón? Sí tienes el número registrado. Sí, por supuesto. O sea, tengo el número del que yo recibí la llamada. O sea, a mí me aparece como un número privado. Entonces, bien, no aparece el número. Entregar el registro de mi celular, digo, si eso tranquiliza a la Procuraduría y eso aporta elementos para que ellos pues tengan mejor información, bueno, digo, yo lo hago. Pero además otra cosa, o sea, creo que valdría la pena para nosotros como ciudadanos, Emanuel, pues saber cuál es el estado de cosas que guarda el tema de la Procuraduría con todo el caso de Andrés Granier, porque sabes que, Emanuel, se ha lastimado mucho a los tabasqueños, se ha hablado mucho sobre el caso de Andrés Granier, sobre el caso de la corrupción de muchos funcionarios que efectivamente, bueno, en algunos casos incurrieron en delitos y que se hicieron cosas indebidas. Bueno, pues eso es lo que se ha dicho, pero tampoco se trata o tampoco se vale que se descalifique
todo lo que se hizo en la pasada administración o en gobiernos anteriores. Creo que eso es una mezquindad. Creo que tampoco se vale que porque un actor político hable y emita una opinión sobre esos temas, haciendo las precisiones, en el caso específicamente del centro de convenciones, pues pretendan involucrarte en algo. Insisto, yo siempre he vivido en Casa de Cristal, no tengo nada que ocultar. Por supuesto que si hay un citatorio, yo voy a comparecer cuando la autoridad correspondiente así lo determine, pero tampoco me parece que se utilice esto a través de los medios de comunicación, que se maneje de manera poco profesional, por dichos o por cosas que le dijeron al procurador, y que no se entera de viva voz qué es lo que realmente está ocurriendo. Así como ellos tienen interés en saber dónde andan determinadas personas, así los tabasqueños tenemos el derecho de saber cuál es la situación jurídica que guardan, quiénes participaron en la administración de Andrés Ganier, cuál es el avance del procedimiento. Hablan de que hay han incautado 900 propiedades. Bueno, pues también los tabasqueños tenemos derecho a saber de quiénes son esas propiedades, qué se va a hacer con esas cuentas que dicen que se han incautado, y también tenemos derecho los tabasqueños a que nos digan por qué sistemáticamente se está pretendiendo desacreditar a todos los priistas en Tabasco. Los priistas tenemos voz, tenemos voto, habemos gente que no se nos puede acusar a todos de corrupto. Por supuesto que hay cosas que no se hicieron correctamente, como tampoco se han hecho en el Partido de la Revolución Democrática en su momento, cuando fueron gobierno y participaron. También se les reprobaron cuentas públicas a gobiernos municipales como el de José Ramiro López Obrador, el propio Javier May cuando participó como presidente municipal. En fin, hay muchas cuentas públicas que se reprobaron y nunca hubo el linchamiento y nunca se desacreditó al PRD como un partido corrupto. A mí también me parece lamentable que mi partido no saque la cara, no ponga los puntos sobre las íes en todos estos comentarios y en todas estas actitudes de parte del gobierno de Arturo Núñez, que es una persecución sistemática a todo lo que es el priismo. Y si nosotros no hablamos con claridad, no sacamos la cara y no hacemos como oposición en las cámaras, y la dirigencia del partido no asume una postura como cualquier partido de oposición en el mundo, que tiene que ser un contrapeso del ejercicio del poder público, sobre todo cuando se tiende a ejercer de manera autoritaria, como es el caso de la actual administración, donde ni siquiera tienen la capacidad de poner orden. Y es verdaderamente grave, Emanuel, lo que acaba de decir los funcionarios de Petróleos Mexicanos y esa amenaza de sacar las inversiones. Por Dios, ¿en qué estado vivimos? Como tú bien lo decías cuando te referías al tema de justicia, que a quienes soltaron por el asalto de la Aurrerá en Macuspana, y resulta que no saben por qué los liberaron. En fin, Emanuel, es verdaderamente grave la falta de oficio político, la falta de eficiencia en el gobierno de Arturo Núñez en temas relacionados como el de Petróleos Mexicanos, que es una parte sustantiva de la economía del Estado, donde es peligrosísimo que Petróleos Mexicanos nos diga eso, porque resulta que no solamente el gobierno de Núñez alienta la toma de pozos y los bloqueos, sino que además colabora y los ayuda, cuando se supone que lo que tiene que hacer es hacer respetar el Estado de Derecho, conciliar y mediar para que en las partes en conflictos, en este caso Petróleos Mexicanos y los pobladores que se sientan afectados, haya un proceso de mediación. Pero además hay instancias judiciales que se pueden emprender, los juicios de responsabilidad civil objetiva, las demandas que los pobladores como afectados del tema de Pemex pueden presentar ante las instancias judiciales que correspondan. No todo tienen que ser bloqueos y plantones. ¿Dónde está la inteligencia? ¿Dónde está el gobierno de Arturo Núñez para mediar esta situación? O sea, estamos cayendo en una anarquía,
pero también en una peligrosa encrucijada del autoritarismo con que se puede ejercer el poder público en Tabasco. Bien, Lorena. Corresponde al gobernador, ¿perdón? Sí, te escuchamos. Corresponde al gobernador Arturo Núñez Emanuel poner orden, hacer respetar el Estado de Derecho, actuar con grandeza de miras y no utilizar una cuestión de carácter judicial como un instrumento de venganza o de persecución política cuando uno, como actor político de un partido de oposición, opina y discrepa. En el caso concreto de una servidora, yo hablé sobre el tema del centro de convenciones, como voy a hablar de otros temas más. Hay muchos temas, se ha hablado de toda la corrupción que hubo en la administración Granier, pero no se ha hablado de la corrupción que se está dando en el gobierno de Arturo Núñez. Por ejemplo, la asignación sin una licitación previa, Manuel, de las placas donde se le da a una empresa china, de acuerdo a lo que publica el diario Milenio Nacional, sin una licitación pública, donde se ordenan 380,000 juegos de placas a una empresa china y resulta que no hubo una licitación pública y son 70 millones de pesos. Por lo menos esa es la nota que consigna el diario Milenio Nacional. Pero por otro lado también está el tema de la Plaza de Toros, donde se le está asignando a una empresa donde trabaja un funcionario del gobierno del Estado, de la Secretaría de Medio Ambiente, del director concretamente de Energía. Y son información que vamos a ir sacando, porque así como al PRD cuando era oposición le hacían llegar información anónima, a nosotros los priistas también nos hacen llegar información anónima. A veces, Emanuel, por prudencia, por no enturbiar más de lo que ya está el panorama político, pues uno a veces no dice las cosas porque además se tiene que ventilar de otra manera, tener los elementos y esperar a que las cosas se vayan concretando. Pero eso no quiere decir que nosotros como partido de oposición no tengamos la información, por supuesto que la tenemos, y tampoco estamos con esto diciendo que el gobierno de Arturo Núñez es corrupto en su totalidad y que todos los que están son una bola de corruptos. Bien, en fin, yo creo, Manuel, que hay materia, que hay tela de dónde cortar y que las cosas pues se irán planteando y desahogando como el gobierno del Estado determine y, en mi caso, como una gente que milita dentro del PRI y que tiene claramente su posición como opositora, esa va a ser la actitud que yo voy a asumir. Bien, Lorena. Cuando requiera la Procuraduría, por supuesto que estaré y diré lo que ya he dicho públicamente. No conozco el paradero del ingeniero López Peralta ni de ningún otro funcionario que pudiera estar involucrado en temas de malos manejos de recursos. Bien, pues yo agradezco tu llamada, Lorena, estaremos pendientes a ver qué es lo que ocurre, si te citan, estaremos muy al pendiente para darle el seguimiento. Buenos días. Muy bien, Emanuel, muchas gracias, y decirte que en mi Facebook está a disposición el proyecto, está el link con el proyecto del Centro de Convenciones para que los ciudadanos tengan acceso a poder informarse de cómo está este proyecto del Centro de Convenciones. Me parece que la pregunta que haces sobre dónde se debe ubicar el centro de convenciones es pertinente, sobre todo por los montos que implica la construcción del centro de convenciones y lo que representa para los tabasqueños el centro de convenciones, que va a significar, por supuesto, no erogar una cantidad importantísima si se hiciera en la zona del aeropuerto, porque habría que comprar reservas territoriales. Pero, en fin, ese es un tema que más adelante trataremos. Buenos días, Emanuel. Gracias, Lorena, buenos días. Hasta luego, son las 8 de la mañana, 24 minutos. Lorena Burregar, pues hablando precisamente sobre el asunto de este posible citatorio de la PGJ para